Aquí dice Neti Radvani, 1983. Yo me llamo Neti Radvani, pero no es mi tumba, es la suya. Yo no soy ella. Yo soy yo. Tú conservaste el nombre, Neti. Ella usó un seudónimo. Ana Segers. Esto es Calle 11, que hace hoy esquina con una extraña, desconocida calle en la Santa María de la Ribera. Ya verá usted cómo dar con esta dirección y encontrar esta casa formidable en la que nos encontramos. La semana pasada estrenó una obra de teatro, La excursión de las niñas muertas, y les agradezco muchísimo a quienes están haciendo posible esta experiencia, que nos reciban. Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ricardo, Rafael, pues un gusto tenerte por acá, por Santa María de la Ribera. Embajador del Chopo en esta conversación. Radvani, me da muchísimo gusto que nos recibas. Hola, gracias. Esa, pues, causa en más de un sentido de esta obra, y ahora vamos a hablar de tu abuela, que de alguna manera es la que nos citó a esta experiencia. Sí, mi bisabuela. Bisabuela. Mira, ¿hay una gran diferencia entre la abuela y la bisabuela, o las juntas en tu cabeza? Pues es la mamá de mi abuelo. Vamos a hablar un momento más de por qué esta autora, Ana Segers, es muy importante para la historia que hoy vamos a contar. Y Micaela, que trae el teatro, saca de la literatura y la novela al teatro esta historia. Micaela, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti. Bueno, pues vamos a comenzar por el Chopo, si te parece bien, Gabriel. Sí, claro. ¿Cómo ocurre que el Chopo abandona sus muros y empieza a hacer trabajo cultural desde la UNAM en esta colonia extraordinaria, insisto, con bastantes misterios por descubrir, que es la Santa María? Claro. Pues mira, es un programa que tenemos en el Chopo, es un programa que piensa el barrio, ¿no? La incidencia en el barrio, es un diálogo con el barrio. ¿Qué pasa en el barrio? Es un proyecto que hemos desarrollado en los últimos años, y pues la idea es llevar, o sea, trabajar con el urbanismo, con todos los aspectos que hacen la vida de un barrio, ¿no? Y el Museo del Chopo pues está aquí en Santa María de la Ribera con muchas ganas de incidir también en la vida cotidiana. Caminar por la Santa María sí obliga a imaginarse la enorme cantidad de historias que tienen estos inmuebles, que son de la época del Porfiriato. 1903 es más o menos cuando se funda esta colonia. Y pues, Micaela, ahora la pregunta te la hago a ti. ¿Por qué tomar esta casa para hacer teatro cuando no es un teatro? ¿Y por qué no podemos conocer la dirección de la casa? Bueno, personalmente hace mucho tiempo que me interesa como sacar el teatro de los edificios teatrales para ver qué pasa. Digo, es algo que sucede desde hace muchísimos años en la historia del teatro. Y experimentar, digamos, distintos modelos de relación con el espectador. Hace muchos años también que he colaborado con Gabriel, con otras compañías cerca del Chopo, y me interesa especialmente colaborar con él y con su equipo porque realmente hay un pensamiento de las artes vivas que necesitamos mucho hoy, ¿no? Y en esta, digamos, cuestión de, como yo la imagino, que es como que el Chopo tiene unos brazos de pulpo que se extienden por el barrio para compartir, para integrar a la comunidad, para que no sea un museo como un edificio que ha aterrizado en el corazón del barrio, pero que es ese lugar extraño donde a veces hay arte contemporáneo, ¿no? Sino que los museos le dan la espalda incluso a la sociedad a la que viven. Muchas veces, ¿no? Y es lindo que el Chopo está pensando de otra manera, ¿no? La comunicación. Sostén el hilo. Jala y suelta, jala y suelta. Mira, ya estoy volando y tú abajo vuelas más que yo. Avanzo y retrocedo. Miro el rojo y el negro desde siempre. El mundo se sustrae, el mundo se cae de espaldas. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está la tierra? Cerramos los ojos, nos impulsamos y volamos. Ahora, qué mejor que hacerlo con esta historia, que hay que contarla despacio, por la enorme ignorancia que existe a propósito de tu bisabuela, Neti.
A ver, vamos a hablar de Ana Segel. Te ruego que nos cuentes como si te encontraras a un grupo de niñas de sexto de primaria que no saben nada de Ana Segel. ¿Quién es Ana Segel? Anna Segers es una escritora alemana que nació en Mainz en 1900 y murió en Berlín en 1983. Entonces atravesó un poco todo el siglo XX y era de origen judía, era comunista, escritora, fue muy reconocida, muy joven, escribió desde sus 25, 28 años y tuvo varios premios en Alemania. Y después, cuando llegó el nazismo al poder, tuvo que exiliarse primero a Francia y cuando los nazis invadieron Francia, pues tuvo que irse y llegó después de un largo viaje a México en 1941 y se quedó hasta 1947, 6 años más o menos, y escribió varias novelas sobre pues esta época, una de las primeras novelas sobre los campos de concentración que se llama La Séptima Cruz y varias otras después a todo lo largo de su vida. Y también era una mujer importante en su lucha contra el fascismo en general. Ella es una mujer que viene a México y entre las cosas que este país le entregó, supongo que habrá habido varias buenas. Una que fue terrible fue un accidente en la Avenida Reforma que la dejó en coma. Sí, exacto. Y eso es material justamente para la excursión de las niñas muertas de la que hablaremos hoy. Cuéntanos de ese accidente y cómo se conecta con esta historia de la excursión. Pues iba a una junta de su asociación alemana acá en México y la atropelló un carro en Reforma. Y en esta época no se sabe muy bien si fue un accidente o una tentativa de asesinato. Podríamos sospechar que no haya sido accidente. Sí, no se sabe porque sí había bastante luchas entre políticas en este momento. Y Y en entonces 1941 había pues un costado mexicano que veía bien al nazismo. O sea que aquí sí, había en ese momento presencia todavía de algunos grupos nazis. y era comunista también, entonces acababa de morir Trotsky unos años antes, como era un periodo complicado sí, y peligroso. Pero bueno, no murió y se quedó en coma varios días. Y este relato es el primero que escribió cuando despertó, que estuvo amnesia y entonces es el más autobiográfico también de sus relatos y tiene una forma literaria bastante original y novedora y cuenta la excursión de su clase de niñas en Alemania, pero empieza en México y es como una especie de alucinación y revive esta excursión al lado del río Rin y después cuenta todo lo que pasó a estas niñas que casi todas murieron por varias razones después de atravesar 2 guerras mundiales. Mientras estuvo en México, ella tuvo un accidente. ¿Un accidente? La atropellaron en Reforma. Estuvo en coma. Se salvó de milagro. Durante su recuperación escribió. Tenía una tarea pendiente. Escribir sobre aquella excursión por el Rin. Un paseo en barco con todas las compañeras de su clase. Es un recorrido, Micaela, por la memoria después de un estado de coma y por lo tanto un recorrido por su infancia y la infancia de su generación. Sí, absolutamente. Por eso también armamos el recorrido dentro de la casa y la experiencia es un recorrido. Y también es una reflexión muy, digamos, muy desde la perspectiva muy cotidiana de la atrocidad y la violencia de una guerra, ¿no? En este caso, de 2 guerras. Y si bien en la obra, desde luego, hablamos de sucesos que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, pues era inevitable para nosotras en este remontaje no poner este material a dialogar con lo que ocurre hoy. Y además también porque ambas somos judías y pues se volvía indispensable poder poner este material
a dialogar con lo que está sucediendo hoy y con algunos fenómenos que tienen que ver con discriminación, con limpieza étnica, con apartheid y todo, y cosas que se hablaba que sucedían en Alemania, en Polonia, en los 40s, y no podemos no hacer el espejo con lo que ocurre hoy, ¿no? Estoy muy impresionado de que Anna Seghers no sea una lectura obligada en nuestro país, sobre todo por su presencia aquí y por las referencias mexicanas. ¿Cómo te lo explicas, Gabriel? No es un caso aislado. Yo creo que de hecho, la UNAM, y lo sabemos, tiene este programa de Vindictas, ¿no? Que se dedica a rescatar, no sé si rescatar, bueno, a hacer justicia a todas estas mujeres que jugaron un rol importante en la historia, en la cultura, en la política de México, y que fueron completamente invisibilizadas. Entonces, no suena terrible, pero la verdad es que es más común de lo que pensamos, ¿no? Encontrar personajes así, femeninos, con esta relevancia y que pues nadie conocía o que no conoce tanto. En Francia es más conocida, en Alemania es más conocida, pero en México, donde estuvo, donde escribió también, ahora ya están haciendo publicaciones, ya traducciones, y hay varias publicaciones. Hay ciclos, ¿no? Uno puede creer en el cosmos o en el más allá, pero hay ciclos como orbitales, ¿no? Como los planetas. Tú tienes actualmente la edad que tenía tu bisabuela cuando escribió ese texto, y no sé si sea rescatar, pero sí arrojar luz, hacerla visible, y se te vuelve una tarea que hoy nos permite tener el regalo de tu presencia aquí. Cuéntame un poco personalmente qué ha significado recuperar no la memoria de tu bisabuela sobre su infancia, sino tu memoria sobre tus antepasados. Pues sí, es algo importante. Además, soy su homónima porque Anna Seghers era su seudónimo de autora, pero en la vida civil se llamaba Neti Radvani, como yo. Entonces es algo que siempre fue presente en mí y me contaron su historia, pero en realidad me tardé bastante a interesarme realmente por ella. Como yo hago artes escénicas desde hace más de 20 años, pero es la primera vez, o cuando llegué a México, tal vez es lo que me trajo a México, un poco de buscar más esta historia y rendirle este homenaje. Y siento que también tenía alguna forma una deuda con México, porque es gracias a su exilio aquí que sobrevivió, y siempre me hablaron de este país. Mi abuelo, que hizo su secundaria y estudió aquí, y su preparatoria, pues entonces tenía curiosidad de conocer este lugar. Pero también hay que nombrar a Claudia Cabrera, que es otra persona importante en el rescate de esta autora, que es la traductora que trabaja, tuvo una beca del FUNCA hace poco, hace unos años, para retraducir al español de México esta obra, porque existía en español, pero más de España, y es un trabajo importante. Anna Seghers no logró sacar a tiempo a su madre de Alemania. Los nazis se la llevaron y murió en el gueto de Piaski, en Polonia. Quizá exagero si me atrevo a decir que conforme nos vamos alejando de la Segunda Guerra y lo que la humanidad fue capaz de hacer con esa guerra, nos vamos sintiendo como a salvo de ese malestar o de esa barbaridad. Y entonces vamos como relajando los músculos, como diciendo, eso no nos va a pasar a nosotras. Y sin embargo tú dices, no, más vale vernos en ese espejo, porque hay pulsiones del presente que conectan mucho con esa época. Cuéntame un poco cómo hacen ese puente entre 1941 y 2024. Sí, pues en realidad creo que nos cuenta un poco Anna Seghers a través de este relato, y espero que eso viva en nuestra obra. Esta pulsión, ¿no? Este miedo a lo distinto, esta aparente necesidad que tenemos como humanidad de destruir lo otro, ¿no? Y que sí, cada vez
que sucede una atrocidad de este tamaño, pensamos que hemos aprendido algo, ¿no? Como grupo humano, y que aprendemos a lo mejor cosas tan sencillas como no está bueno matar al de al lado, ¿no? Y comprobamos una y otra vez que no es así, que hay una necesidad, que no entendemos bien de dónde viene. No sé si hay algo también para nosotras de enfrentarnos a este material para intentar comprender cómo seguimos anteponiendo la vida, el arte en este caso, con todo lo que implica hacer teatro, que es en colectivo y que es a partir de la colaboración y de la solidaridad y de la escucha y todo, para anteponernos a algo que pareciera ser la actividad favorita de la humanidad, que es destruirnos de las peores maneras. Y es ahí donde sí pienso mucho en lo que decía Barico, o sea, tenemos que encontrar belleza fuera de la guerra, y parece que no queremos, y pues desde el arte seguiremos luchando por eso de alguna manera. Entonces, por eso hoy hablar de esto se vuelve tan urgente y tan doloroso, pero también necesario. Te meteremos en un vagón repleto de gente, sellado por fuera. El estigma, la discriminación hacia las poblaciones judías entonces, pues hoy se revive en general, ya lo decía Micaela, hacia lo extranjero y particularmente hacia la migración. Cada país puede lidiar, o cada nación, de manera distinta con las distintas migraciones, pero en efecto, si uno mira lo que está pasando en Estados Unidos, lo que aquí mismo estamos viviendo en México, lo extranjero nos sigue violentando y despierta nuestras pasiones más bajas. Gabriel. Pues mira, yo creo que es algo común, como dice Micaela, y ya lo decía Baudrillard, ¿no? La transparencia del mal es el consenso. Y en la época actual en la que vivimos, los medios de comunicación en general tienen ese consenso donde es muy frustrante porque pensamos, tú decías en la historia cómo se va repitiendo y antes pues decíamos no nos enteramos de lo que pasa del otro lado del mundo, no es nuestra lección, ¿no? Pero en esta sociedad ultracomunicada nos enteramos de lo que pasa del otro lado del mundo y no podemos hacer nada tampoco, o no podemos hacer mucho. Entonces creo que ahí hay una frustración mayor, ¿no? De repente cuando, pues no sé, las personas que, no sé, la escritura, no sé, de Adorno, de Spinoza, de Benjamin, no sé, de Primo Levi. ¿Qué aprendimos de todo eso como humanidad, ¿no? De repente sí da una frustración enorme condenarnos a ese ciclo de muerte, ¿no? A esa necropolítica del poder, ¿no? Entonces, el campo del arte, lo que hacemos, lo que hacen ellas, es esa fisura para romper esa mentalidad, ¿no? del aniquilamiento sobre el otro. ¿Y si me sale el mismo número en ambos lados? Con número doble ganas derecho al exterminio. Quien haya exterminado a más cucarachas al final del juego, gana. No me gusta este juego. Y cierro con una pregunta para ti antes de preguntarles cómo puedo enterarme dónde consigo los boletos para poder venir a ver la obra. Pero te pregunto, ¿cómo se expresa esta novela en este espacio? ¿No? Aquí lo estamos viendo, es un taller, hay esculturas, es una casa antigua, un poco circular, en fin, no sé si tu bisabuela se imaginó un escenario así, pero sí te pregunto cómo lograron ustedes traspolar esa narración novelada a una obra de teatro. Pues fue un regalo muy lindo de parte de los artistas que nos prestaron esta casa, que son Malcolm Coelho y Girasol Botello. Y pues sí, resuena muy bien con esta historia porque es un lugar un poco atemporal o que se quedó un poco en un tiempo indefinido y que también lo ha habitado por artistas plásticos. Entonces usamos realmente elementos que ya estaban en la casa y obras de estos artistas para hacer nuestra escenografía en vez de querer construir algo desde cero, y esto es muy, muy enriquecedor para la obra. Solo si puedo agregar algo sobre la pregunta anterior, es que creo que Ana Segers, después de regresar de México a Alemania o toda su vida, en su obra intentó entender cómo su pueblo, el pueblo alemán,
pues había matado a tanta gente y a esta parte de la población judía. Y creo que la resonancia con la actualidad y esta obra es que ella habla de sí, dos épocas, los años 40 y los años 10 del siglo pasado. Nosotras agregamos otra capa que es el siglo XXI y nuestra época. Y para nosotras que somos, bueno, Micaela y yo de origen judío, pues también es un intento de entender cómo cómo nuestro pueblo puede hoy en día pues matar a tantas personas pues sí es una gran Estás hablando de Palestina. pregunta. Pues sí, del genocidio en Palestina, que como la obra habla más del genocidio judío en los 40, pero hoy en día presenciamos otro genocidio y esto pues y el fascismo que resurge, que sea en Europa o en América Latina o en América. Sí, es muy triste ver esto y pues trabajar esta obra es una forma de intentar entenderlo, por lo menos, o no sé. Me caigo en el tiempo, en el espacio, en la inmensidad de los sueños, en la profundidad de la tierra, en el vacío. No hay manera de perderse esta obra. Micaela, dame ahora sí todas las coordenadas, Muy bien. porque entiendo que es por invitación y es selecto. Sí, en realidad lo que pasa es que es un recorrido en el que caben pocas personas y queremos ofrecerles a esas pocas personas que lleguen la comodidad y la seguridad de hacer este recorrido. Por eso les invitamos a que se asomen a la página del Museo del Chopo y ahí en la programación encontrarán la excursión de las niñas muertas, hacen clic allí y en esa página van a encontrar un correo electrónico. Escriben a ese correo electrónico diciéndonos a qué función se quieren acercar. Allí están los horarios y las fechas. Y entonces les confirmaremos la confirmación. O sea, les llegará un correo, con la confirmación, con toda la información que necesitan saber para acudir y la dirección. Pues si a uno le gustan las pistas y es curioso, esto está lleno de pistas. Es un enigma. gratuito también. Ah, sí. Muy bien. Entonces, es selecto en el sentido de que pueden ser poca la audiencia. Estamos hablando de 20 personas por función. 20 personas por función. Pero es gratuito. Ajá, es entrada libre. Y es gracias al apoyo del PIAC también, que es el patrocinato de las... Patronato para la cultura de la industria alemana en México y el Chopo, por supuesto, ¿no? Son los principales productores. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Neti, gracias por recibirnos. Muchas gracias. Micaela, qué privilegio. Muchas gracias. Aquí nos encontramos, entonces. No se pierdan esta casa, yo sí sé dónde está. Y créanme que la sola casa lo llama a uno con urgencia a visitar la excursión de las niñas muertas. Regresamos a estudio, esto es Calle 11. Las niñas de mi clase están todas muertas. Y si sobreviví, pienso que es para contar su historia, para decir nunca más para nadie, que significa nunca más para toda la humanidad.